Bueno, ahí está, conectado el celular. Bueno, entonces estábamos hablando de los cuerpos sutiles de los animales. Entonces, y hablando de las emociones de los animales. Entonces, ahí nosotros entramos en un concepto que, que para muchos es un concepto innovador, que es justamente eso, que los animales son seres que sienten. Y ese concepto no es un invento mío ni es un invento de gente eh, rara, sino que está reconocido por la Organización Mundial de la Salud Animal y justamente la Organización Mundial de la Salud Animal los identifica a los animales como seres sintientes. Y ahí entramos en todo un movimiento nuevo que no es tan nuevo, pero que recién ahora está como viendo un poquito más la luz, que es el concepto de bienestar animal para los animales de producción. Pero eso podemos hablar en otro momento. La cuestión hoy es, pero para que ustedes vean la relación que hay también entre el bienestar animal, la producción y la terapia floral. ¿Por qué? Porque el reel que desencadenó, que desencadenó todo este video es un reel donde yo estoy medicando animales de producción con terapia con homeoflorales. Entonces, ¿cuál es el concepto de enfermedad que desarrolló Bach o que trabajó en realidad Bach en sus terapias florales para los humanos? Pero que nosotros ya vimos que se aplica perfectamente a los animales, tanto de producción como los animales de compañía, como los animales en general, al reino animal y a las plantas también, pero bueno, no es mi especialidad. Edward Bach decía que la enfermedad en el cuerpo físico empieza como un desequilibrio en los cuerpos sutiles. Y él veía que ese desequilibrio en los cuerpos sutiles tenía su origen en la incapacidad de gestionar determinadas emociones. O sea, había algo que pasaba que ese individuo, humano o animal, lo gestionaba emocionalmente de una forma que le generaba un desequilibrio, y si ese desequilibrio y esa incapacidad o ese tipo de gestión se sostiene en el tiempo, en última instancia empieza a manifestarse en el cuerpo físico. Del desequilibrio en el cuerpo sutil generado por una emoción mal gestionada, se traduce en un desequilibrio en el cuerpo físico que primero va a ser algo muy leve, algo sutil, algo de poca importancia, y si no se aborda y no se resuelve o no se gestiona de otra manera, puede ir progresando hacia un desequilibrio cada vez mayor hasta incluso llevar a una patología terminal. Y ahí podemos hacer o vincular este concepto con el concepto de terapia vibracional. ¿Por qué? Porque ese desequilibrio a nivel emocional es como que se traduce en un cambio de frecuencia vibracional, digamos. Yo lo pongo así. Imaginémonos
que nuestro paciente, nuestro animal, nuestro gato, nuestro perro, nuestra vaca, nuestra oveja, nuestro chancho, nuestra gallina, que está teniendo un problema, o nuestras gallinas que están teniendo un problema X, por ejemplo, problemas respiratorios recurrentes, si hablamos en las gallinas. Ese problema respiratorio, les doy ese ejemplo porque hice una prueba con eso y funcionó. Tenemos un montón de gallinas ponedoras que están teniendo problemas respiratorios recurrentes. Y a consecuencia de esos problemas, tenemos algunas gallinas que se mueren, algunas gallinas que les cuesta respirar. Entonces nosotros podemos tomar dos caminos. Un camino, el de la medicina tradicional, que es ponerle antibiótico en el agua, o el enfoque orgánico, siempre y cuando, o sea, hay casos y casos. Hay casos donde sí o sí vamos a tener que intervenir con antibióticos y hay casos donde podemos optar primero por una intervención más sutil y que vamos a poder obtener resultados rápidos, porque en las aves responden muy rápido a este tipo de terapia. Es impresionante, tienen como una mayor sensibilidad a todo este tipo de tratamientos. Entonces nosotros vamos y abordamos ese problema, pero no directamente abordando el agente, la bacteria con el antibiótico o el virus, o el virus no tenemos nada, pero podemos poner alguna vitamina para el virus, sino que nosotros abordamos el desequilibrio emocional. Y de esa forma nosotros equilibramos las manifestaciones en el cuerpo físico. Entonces, el ejemplo que yo siempre doy es, imaginémonos un instrumento musical, por ejemplo, una guitarra. La guitarra, nosotros hacemos música con la guitarra y cuando la guitarra hace música y está afinada, estamos sanos y los animales están sanos. Cuando la guitarra está desafinada, produce algo parecido a la música, pero que en realidad para el oído fino no es música, es más bien ruido. Ahí estaríamos hablando de un animal enfermo. ¿Qué es lo que hace la terapia floral o la terapia vibracional? Es afinar de nuevo esa guitarra. Más o menos así funciona. Entonces, ¿por qué se llama terapia floral? Es porque los medicamentos se elaboran a partir de flores, con distintas formas. Algunas son mediante solarización y otras son mediante cocción o decocción. Ya hablé de que el primero en desarrollar la terapia floral fue Edward Bach, o sea que fue como el precursor, como el que empezó a ver de que las flores tenían capacidad terapéutica, pero una capacidad terapéutica muy sutil. Es la terapia floral, hago una comparación y no me voy más de tema entre la homeopatía y la terapia floral, es que la terapia floral es es un tratamiento muy delicado, no por eso no es efectivo, pero es como una caricia. Es así cuando nosotros tenemos un animal que está muy, muy deteriorado o que está viene muy vapuleado, esa sería la terapia de elección, a mi criterio al menos, con la experiencia que yo tengo ahora, hasta ahora. La homeopatía es como trabajas de manera similar, pero es mucho más agresiva. Siempre desde lo sutil, pero no se compara en absoluto con la medicina tradicional, pero es más agresiva del punto de vista del organismo, de la energía del organismo que vamos a tratar, de la energía vital del organismo que vamos a tratar, porque tanto la terapia floral como la homeopatía trabajan a nivel vibracional y con la energía vital, la fuerza vital, esa chispa de luz
que nos mantiene sanos y nos mantiene vivos. Entonces acá yo tengo esta caja, ahí, acá yo tengo los medicamentos que estudió y desarrolló Edward Bach para el sistema floral de Bach. Tenemos 38, acá tienen todos los frasquitos, 38 flores distintas, y nosotros podemos usar las flores de forma individual o las podemos combinar en fórmulas florales. Que eso es lo que en general en veterinaria hacemos. Y acá tengo que hacer mención a una terapeuta floral muy conocida, que es Laura D'Angelo, que es la que me formó en esto de la terapia floral, tanto del sistema floral de Bach como, acá tengo otros frasquitos de otros sistemas florales que nosotros también podemos usar. A ver si encuentro o sea, tenemos recursos terapéuticos, así como en la medicina tradicional tenemos distintos recursos terapéuticos según el tipo de trastorno o de gestión emocional que nosotros queremos abordar. Y a partir de una visión un poco más, vamos a usar la palabra holística, del paciente y de la situación y de los síntomas del paciente, nosotros vamos a ir eligiendo las distintas flores que vamos a usar en la fórmula para un caso particular. Y les quiero compartir otro enfoque también para que ustedes vean que esto tiene base de ciencia, por eso es Conciencia Orgánica, que es el primer libro de mi profe Laura D'Angelo, que ella me mencionó en el libro, por una experimentación que nosotros hicimos en las ovejas con homeoflorales. Y el enfoque de ella no es solamente mirando la cuestión conductual de los animales, sino aplica la visión de la nueva medicina germánica, que es la decodificación biológica, ¿sí? O sea que cada manifestación conductual tiene una raíz en un shock biológico. Y este tipo de medicina también fue primeramente estudiado en medicina humana por un médico alemán que se llamó Ray Hammer, y hay muchísimo material sobre el tema. Y Laura fue la que lo bajó, digamos, al ámbito animal y lo combinó con la terapia floral, y ese enfoque que también tiene algo de la visión, o si lo comparamos, digamos, con la medicina tradicional china, vemos muchos puntos como de paralelismo, como que se cruzan los conceptos. Entonces, vemos de que todo este enfoque no es un enfoque que está traído de los pelos y que a alguien se le ocurrió y que bajó así, que fue canalizado y nada más, sino que tiene un montón de respaldo científico y práctico atrás de todos estos conceptos. Y no solo eso, sino que como médica veterinaria, yo tengo casi 25 años de profesión, no siempre fui docente, trabajé muchos años en la actividad privada, hice clínica de pequeños animales muchísimo tiempo, trabajé para grandes establecimientos ganaderos, sigo trabajando para algunos, pero o sea, tuve una casuística importante. Y cuando uno llega a tantos años de profesión, uno cuando recibe un paciente, sea animal de producción o sea animal de compañía, uno ya tiene conocimiento de cuál va a ser la respuesta de ese animal
a la terapéutica tradicional que nosotros podamos usar. Sobre todo cuando nosotros hablamos de casos gravísimos. O sea, y ahí es que yo personalmente veo la diferencia entre el efecto de la medicina tradicional y el efecto de las terapias vibracionales. Por supuesto, si nosotros podemos, recordando el concepto de que la enfermedad se inicia en lo sutil, y nosotros podemos intervenir para tratar ese animal, cuando nosotros vemos la alteración en la conducta y no ya los síntomas físicos en el cuerpo físico, mucho mejor. Porque nosotros podemos restablecer el equilibrio y la salud de ese animal antes de que ese desequilibrio se manifieste en el cuerpo físico. ¿Se entiende? ¿Cuál es la idea? La idea es a mí por lo menos me parece súper interesante y da muy buenos resultados desde mi punto de vista. Bueno, ya les hablé de esto. Acá tengo este cuadernito. Tengo anotadas. Ay, no se ve mucho. Ahí. Todas las fórmulas que fui probando para distintos casos. Tengo todo anotado. Como para tener una... porque uno va armando la fórmula para distintos casos y después por ahí tiene un caso parecido. Entonces, si uno hizo una fórmula y funcionó bien en el paciente anterior, uno puede ir a esa misma fórmula y volver a usar para ese nuevo paciente, por ahí la misma o por ahí haciéndole algunos cambios, pero ya con una casuística de que funcionó bien la vez anterior. Bueno, eso creo que podemos dejar ahí el tema de la terapia floral. Entonces la idea mía con la terapia floral es armar una fórmula. Por ejemplo, vamos al ejemplo del reel que yo publiqué. En ese caso estábamos tratando parasitosis externas, o sea, garrapatas, y hay un tipo de parásito acá que nosotros tenemos en nuestra zona, que nosotros le decimos ura, pues yo estoy en Misiones. La ura es una miasis, o sea, es como una bichera, pero no llega, es distinto un poco. Es un solo gusano que se mete en la piel y hace como nódulos forunculoides, que si el animal tiene uno, bueno, puede ser, no produce tanta molestia, pero el problema es que en nuestra zona, sobre todo en la zona de monte, y nuestro campo tiene mucho monte nativo, selva paranaense, no de casualidad, digamos. Entonces los animales son susceptibles a tener esa parasitosis, y en épocas, por ejemplo, estivales o más bien en el otoño, en la primavera y en el otoño, es donde más los animales sufren ataques de ese tipo de parásitos, y como nuestro enfoque o nuestra visión es justamente tratar de usar la menor cantidad de productos químicos y de venenos, porque la medicina veterinaria tradicional es medicina alopática, o sea, es anti algo. Entonces, si yo voy a usar un medicamento alopático, es anti-ura o anti-garrapata, y va a matar la ura y la garrapata. Y el concepto es de que si en algún punto, si es un veneno, porque va a matar si bien es un parásito al que va a matar, es un veneno que yo estoy usando. Y el concepto es que no, o sea, si yo se lo pongo al animal, ese veneno o sea, si bien después yo no veo dónde va, qué pasa con eso, qué pasa con esos metabolitos, pero sigue estando en el ambiente. Entonces, la idea es reducir al máximo la cantidad de veneno que nosotros usamos,
Y estas son las herramientas para la medicina preventiva y también para la medicina curativa, ¿sí? Para curar los casos. Entonces, abordamos de esa forma. Y tratamos de reducir al máximo el uso de sustancias de síntesis química y venenos. ¿A qué iba todo esto? Entonces, en ese reel, lo que yo hice fue preparar un frasco de estos frascos con una fórmula floral dinamizada mediante la técnica homeopática, que ahora vamos a ver. La fórmula es una combinación de distintos sistemas florales, no solamente, no tiene, en este caso la fórmula combina flores de Saint Germain con flores del sistema de California. No usamos en esa fórmula, no usamos, en esa del reel no usamos, fuimos probando otras con flores de Bach, pero la que mejor funcionó fue esa. Esa fórmula dinamizada en el frasco. Muchas veces, si tengo disponible, yo combino los homeoflorales, o sea, la fórmula floral dinamizada mediante homeopatía con tinturas en microdosis, tinturas madre, o sea, tinturas vegetales, para este caso, por ejemplo, para el caso de los parásitos externos, suelo usar tintura madre de ajo, porque el ajo tiene un efecto antiparasitario. Entonces, uso microdosis, en el mismo frasco combino, entonces, fitoterapia microdosis, homeopatía y terapia floral. Y de ese preparado que tengo en el frasco, uso 10 centímetros cúbicos para 1000 litros de agua. O sea, esa es la dosis que yo calculé según la cantidad de gotas que tengo que usar. O sea, conté la cantidad de gotas que entran en 10 centímetros para poder dosificar gran cantidad de agua, digamos. Y ahí sí poner en un bebedero para un lote de vacas, un lote de ovejas, para las gallinas, para lo que queramos medicar de animales de producción. Siempre y cuando no sea un arroyo o un curso de agua así abierto, se puede hacer también, pero vamos a tener que medicar más veces. Así con un bebedero cerrado, entonces yo tengo como un seguimiento, puedo hacer un seguimiento un poco mejor que si yo tengo un curso de agua abierto, un río, un arroyo, para medicar. Pero se puede hacer también, de hecho se hace también. Pero es como que no podemos hacer un seguimiento y vamos a tener que usar, en ese caso, en el curso de agua, así corriente, vamos a tener que usar dinamizaciones muy altas. Entonces ahí a mí se me complica porque las dinamizaciones las hago a mano y no tengo máquina. Entonces, para llegar a una dinamización de 1000 o de mínimo 200, voy a tener que estar una semana dinamizando a mano. Entonces, por eso trato de no meterme en esa situación de medicar cursos de agua, sino que usar bebederos. Bueno, hasta ahí vamos con más o menos explicando el tema de la terapia floral. Ahora quiero explicar un poquito cuál es el concepto de la homeopatía. Si bien en esas experimentaciones que yo hice, yo no combiné medicamentos homeopáticos en la fórmula, investigando y estudiando aprendí de que también se pueden usar medicamentos homeopáticos en medicamentos, no la técnica de dinamización solamente, sino además también medicamentos homeopáticos en combinación con fórmulas de terapia floral.
O sea que los recursos terapéuticos que nosotros tenemos en combinando los distintos sistemas florales, los distintos medicamentos homeopáticos, son infinitos. No, no son infinitos, son finitos, pero enormes, son gigantescos por la cantidad y variedad que hay de medicamentos y por la gran cantidad de terapias florales que puedo llegar a combinar. Si bien hay un número mínimo de flores que se pueden usar en una fórmula, eh, o sea, del resultado de la variación de las combinaciones es enorme también. Entonces, todo esto significa de que nosotros tenemos un montón de recursos que podemos usar y nos damos cuenta de que la gran diferencia que hay, y ya empiezo a explicar el tema de la homeopatía, la gran diferencia que hay entre la medicina alopática y este tipo de medicina es que nosotros medicamos enfermos, no medicamos enfermedades. En medicina alopática nosotros tenemos, no sé, garrapatas. Nosotros estudiamos en medicina veterinaria, estudiamos el ciclo de la garrapata, pero estudiamos el nombre de la enfermedad que produce la presencia de la garrapata en un animal. En el caso de la vaca se llama la boofilosis. ¿Sí? Entonces, la boofilosis se trata con este medicamento. En el caso de este tipo de medicina, por eso también digo que hay que formatear de otra forma al cerebro, nosotros medicamos al animal. En el caso de un lote de animales, nosotros vemos al lote de animales como un individuo. Entonces, para buscar qué medicamento vamos a usar, nosotros miramos al lote como si fuese un solo individuo. Y de ahí nosotros sacamos los síntomas que podemos rescatar y los bajamos al papel, y a partir de ahí, el que quiera aplicar la visión que le guste, ya sea del punto de vista de la interpretación original de la terapia floral o con el agregado de la decodificación biológica. Y en el caso de la homeopatía, nosotros hacemos una recolección de síntomas, tanto mentales como físicos, que se llama el síndrome mínimo de valor máximo, que son una serie de síntomas que después vamos a usar para elegir el medicamento homeopático. Porque para el caso del medicamento homeopático es lo mismo. La medicina homeopática, que fue desarrollada por Hahnemann, antes, o sea, es anterior a la terapia floral desarrollada por Bach. Incluso Bach, en su búsqueda, trabajó en un hospital homeopático antes de desarrollar la terapia floral de Bach. Y el principio que tiene Hahnemann es unicista, o sea, él dice de que cada ser tiene su medicamento, porque cada uno es distinto al otro. Entonces, cada individuo tiene su medicamento correspondiente. Hoy por hoy, nosotros en medicina veterinaria por ahí nos apartamos un poquito de esa visión unicista y vamos a una visión un poco más pluralista, que no es la visión de Hahnemann, pero Hahnemann nuevamente trabajó con humanos, no trabajó con animales, hasta donde yo sé. Entonces, para adaptarlo un poco, usamos una visión un poco más pluralista, que tiene como una influencia más, un poco más del pensamiento lineal de la medicina alopática,
Pero de todas maneras, el principio de Hahnemann es que en primer lugar, lo similar cura lo similar, y a partir de ese concepto él buscó todos sus medicamentos, y después que la homeopatía trabaja sobre la fuerza vital de los seres vivos, o sea que con ese concepto nosotros podemos trabajar en seres humanos, en animales y en plantas, que de hecho se hace hoy, se trabaja tanto en seres humanos, en animales y en plantas con homeopatía. Con el concepto de lo similar cura lo similar, que es, por ejemplo, si yo tengo un individuo que tiene una anemia, yo voy a elegir un medicamento homeopático, que no es el medicamento físico, es un medicamento homeopático. Ese medicamento homeopático, eh, su forma física va a producir el síntoma que yo quiero curar. Los medicamentos homeopáticos se hacen a partir de animales, de plantas y de minerales. Por ejemplo, hay un medicamento homeopático que es ampliamente usado para combatir las parasitosis, se llama sulfur, y que se elabora a partir del azufre. Y la otra cuestión es de que en la homeopatía nosotros tenemos cada medicamento tiene lo que se llama una materia médica, que es la descripción de, no solo de los efectos que yo puedo lograr usando ese medicamento, sino la descripción tipológica de ese medicamento, hablando de un individuo, o sea, cuáles son sus características físicas, cuáles son sus características mentales, sus características conductuales. Y esa descripción tipológica también la hace Bach para sus medicamentos florales. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos un tipo, en homeopatía tenemos un tipo sulfur, una persona o un animal tipo sulfur, y nosotros para Bach nosotros tenemos una persona tipo centauri, que es una flor de Bach, o un animal tipo centauri, que es también una flor de Bach. Entonces, hay como un paralelismo, se complementan. La homeopatía, las reglas básicas, digamos, de la homeopatía están escritas en la obra de Hahnemann, que es el Organon, que es como la obra que condensa todos los conceptos de la homeopatía. Y la gran diferencia, digamos así, diferencia pero no tanto, con la terapia floral, entre la homeopatía y la terapia floral, es que nosotros en la homeopatía tenemos distintos grados de dinamizaciones. Con la terapia floral nosotros, por lo que describió Bach, tenemos una sola dinamización, o sea, nosotros tenemos los frasquitos de la fórmula de la terapia floral, de la flor que nosotros vamos a usar las distintas flores y las vamos a colocar en el frasquito, y esto es lo que viene, lo que ya está dinamizado, o sea, es lo que vamos a usar y directamente lo colocamos en el frasco, y esa es la única dinamización que va a sufrir. En el caso de la medicina homeopática, nosotros trabajamos con distintos grados de dinamizaciones, o sea, tenemos dinamizaciones del 1 hasta el 6, del 6 hasta el 12, que son como las más, que trabajan más según lo que yo aprendí, no quiere decir que sea la verdad absoluta, sobre los síntomas físicos, sobre el cuerpo físico, y después las dinamizaciones más altas trabajan más los aspectos del campo sutil o del cuerpo sutil, y según lo descrito, cuanto más alta la dinamización, más fuerte es el golpe o el efecto
sobre la fuerza vital del paciente. Por ejemplo, un caso ejemplo, hace un par de años hubo un gran problema acá cerca de la frontera de Misiones y Brasil, en una provincia de Brasil que se llama Río Grande do Sul y Santa Catarina, creo que está en el límite. Se rompió un dique y bueno, todo el agua fue a parar a donde fue a parar y la gente, o sea, las ciudades enteras fueron arrasadas. La gente perdió todo. Y eran zonas rurales donde, o sea, había animales, vacas, cerdos. Los animales, o sea, una imagen tétrica y algo. Entonces, en ese lugar se usó homeopatía como para manejar el trauma eh, que provoca eso, el ver eso, vivir eso. Si nosotros viéndolo a través de una pantalla de celular o de la televisión, eh, te afecta la gente que lo vivió. Entonces ahí se usó homeopatía en elevadísimas dinamizaciones, 1000 creo que fue, un medicamento que es para el trauma, que se llama árnica, y se colocó en el agua de bebida de las ciudades. Y las personas que estuvieron ahí cuentan de que no cambió la realidad de la gente. La gente seguía en la misma situación, digamos, habían perdido todo, seguían sin tener nada, pero el ambiente cambió. Había como una forma de seguir existiendo después de eso. Y después otro caso que también conozco es el de un grupo de monos de un ambiente salvaje eh, que se habían estado enfermando, un tipo de especie muy especial, en particular. Bueno, se hicieron los estudios correspondientes, se hizo el diagnóstico de la enfermedad y se medicó, como era imposible medicar a la población así de manera individual con medicina alopática, uno por uno inyectarlos, optaron por un tratamiento con medicina homeopática en el agua. Era un arroyo, un río, un arroyo. No recuerdo exactamente cuál fue el caso, pero medicaron en el agua, también a dinamizaciones muy altas, y los animales dejaron de morir. Estas cuestiones, no sé si está publicado, creo que no se publican estas cuestiones, pero demuestran la efectividad que tiene este tipo de medicina y demuestran también quizás el porqué de que no se difundan. Porque si nosotros o sea, si comparamos los costos, los valores de medicar a un animal en el agua o una población en el agua versus medicar uno por uno los animales, hay una diferencia importante. Entonces, y es más, no, sin generar residuos, o sea, porque otra cosa que no mencioné es que cuando nosotros usamos homeopatía, medicamentos, en el caso de los medicamentos que yo preparo, si nosotros hacemos un análisis con un espectrofotómetro de masa, que es un aparato que lo que mide es la refracción de la luz que provoca la presencia o sea, ese aparato puede decir con hasta las mínimas trazas de existencia física de un medicamento.
de cualquier sustancia disuelta en un líquido. O sea, hasta lo más mínimo se detecta, de partículas físicas. Ese aparato lo detecta. Los productos que yo hago tienen mínimos vestigios de moléculas porque se elaboran a partir de fórmulas florales, y las fórmulas florales tienen si bien son muy diluidas, se elaboran a partir de, como dije, de la solarización y de la decocción de las distintas flores, entonces tienen algunas partículas. Pero en el caso de la homeopatía, eh, los medicamentos, la dilución es tan alta de la partícula, de la molécula física, es tan alta que si nosotros pasamos por un espectrofotómetro de masa no detecta nada. Para el espectrofotómetro de masa eso es agua. Entonces, ¿cómo se explica cómo actúa eso? Se explica en el concepto de la memoria del agua. Mediante las dinamizaciones, nosotros lo que hacemos es reorganizar la estructura interna del agua e impregnarla con la memoria del medicamento que nosotros vamos a usar. Y como los seres vivos somos 80% de agua, al esa agua entrar en contacto con el agua de nuestro cuerpo, automáticamente empieza a hacer el efecto esperado. Em, Creo que lo voy a dejar por acá porque si no se va a hacer demasiado largo. Espero que sea de utilidad, que les resulte interesante, que puedan reflexionar sobre lo que dije, y si bueno les resulta una tontería o algo traído de los pelos, lo ignoren, no le presten atención. Ya llegará el momento en que eh, quizás les interese o recuerden algo de lo que dije. Y bueno, si quieren saber o quieren que haga otro video, me dicen. Me encanta hablar de esto. Eh, Eso. Gracias por escucharme. Chao.